Saludos, continuando con nuestro programa de prácticas de química básica, habiendo ya pasado por la práctica de observación, luego pasamos a la práctica de manejo de instrumentos para hacer lo que eran las demostraciones para las propiedades extensivas de la materia, donde trabajamos con la balanza, probeta, termómetros, mechero. Pasamos después a la propiedad intensiva, propiedades intensivas, y trabajamos ahí con densidad de sólidos y líquidos y luego trabajamos con calor específico. Hoy lo haremos con transformaciones físicas y químicas que le ocurren a la materia. Recordemos todos tener en mano nuestro manual de práctica. Buscamos en él la práctica del día. Transformaciones físicas y químicas. Anteriormente se le decía fenómenos físicos y químicos. Son cambios que le ocurren a la materia. Estos cambios los vamos a ver tratando de lograr los siguientes objetivos. Identificar las transformaciones físicas y químicas que ocurren en la materia. Observar y describir las transformaciones que ocurren en un experimento a partir de las evidencias observadas. Reconocer los reactivos y productos de una reacción química. Escribir las reacciones químicas que representan los cambios observados. Y finalmente, identificar los tipos de reacciones químicas estudiadas. Tenemos esta notita aquí, que es lo que acababa de decirle hace un minuto. Transformación es un cambio. Antes le decíamos fenómeno. Veremos transformaciones físicas, luego transformaciones químicas. Propiedad. Recordemos que una propiedad es una característica que permite reconocer y distinguir, en este caso, sustancias. Podemos hablar de propiedad como característica. Vamos a definir lo que es una transformación física, un cambio físico. Son alteraciones o cambios que no implican modificación de la composición química de la sustancia. Estas transformaciones físicas se evidencian, la notamos, podemos comprobarlas a partir de que ocurra un cambio de estado, por ejemplo, la formación de una mezcla, un cambio de temperatura, cambio de forma, de tamaño, de color, entre otras. Esas son las evidencias que nos demuestran que ha ocurrido una transformación física. Recuerden que nunca va a cambiar su composición química, queda la misma sustancia. Lo que puede ocurrir es que se cambie su temperatura, su forma, su color, que se mezcle o que ocurra un cambio de estado. Refiriéndonos a los cambios de estado, hemos diseñado este cuadro que pueden también observarlo en su manual. En este dibujo vemos cómo ocurren los cambios de estado. Vamos a partir de los cambios de estado fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Entonces observaremos el cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido y así. Cada cambio de estado tiene su propio nombre. Por ejemplo, si tengo una sustancia en estado sólido y le doy calor, esa sustancia va a cambiar su estado sólido a líquido, en sentido general. ¿Qué ha ocurrido? Un cambio de estado, de sólido a líquido. Ese cambio de estado tiene por nombre fusión. Eso sería un ejemplo. Los cambios de estado ocurren por modificación, alteración de la temperatura. Si agrego calor, aumentaré la temperatura de mi sustancia, ocurrirá un cambio de estado
que lo clasificaré como un cambio progresivo, porque ha ocurrido por aumento de la temperatura. Si bajo la temperatura de la sustancia y cambia su estado, ese cambio lo voy a clasificar como regresivo, porque ha ocurrido porque ha disminuido la temperatura. Vamos a observar el cuadro. Cambios regresivos, una flecha apuntando hacia abajo para recordar que ocurre porque disminuye la temperatura. Cambios progresivos, una flecha apuntando hacia arriba para recordarnos que ocurre porque ha aumentado la temperatura. Los estados fundamentales, sólido, líquido, gaseoso. Si pasa de sólido a líquido, el cambio de estado se llama fusión. Si pasa de líquido a gaseoso, el cambio de estado se llama evaporación. Si pasa de gas a líquido, el cambio se llama condensación. Si pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Todos estos cambios de estado, recuerden que ocurren porque cambia la temperatura. Son cambios físicos que pueden ser progresivos o regresivos. Tenemos este último, que es la sublimación, que ocurre cuando tengo una sustancia sólida y pasa directamente a gas sin pasar a líquido. Sublimación. La tenemos inversa, llamada deposición, y la tenemos la sublimación como tal. Esos cambios de estados son cambios físicos, como hemos dicho. Lo vamos a ver de forma experimental. Para eso vamos a nuestro manual. En la práctica de transformaciones químicas y físicas, buscamos el procedimiento donde se nos indica cuál es el orden a seguir. En el procedimiento están numerados en una lista todos los experimentos que vamos a ensayar aquí. El primero dice, tome un vaso de precipitado y agregue hielo. Ya lo tengo aquí. Tape con un vidrio reloj. Coloque el vaso sobre la rejilla de amianto y dele calor. Calentemos. Ya tengo mi mechero encendido y con este soporte vamos a colocar nuestro vaso de precipitado que contiene hielo, agua con hielo. ¿Qué va a ocurrir? El agua con hielo está a una temperatura baja. El hielo está ¿a cuál temperatura? Se congela el agua a 0 grados Celsius. ¿Qué va a pasar? Le estoy dando calor, lo estoy calentando con el mechero, que es el instrumento para darle calor en el laboratorio a la sustancia. ¿Qué va a pasar con la temperatura? De 0 grados va a aumentar porque le estoy dando calor con el mechero. Y cuando la temperatura aumenta, ¿qué le ocurre al hielo? Cuando caliento el hielo pasa de sólido ¿a qué? A estado líquido. Ha ocurrido un cambio físico y a la vez ese cambio es progresivo porque está ocurriendo porque está aumentando la temperatura. Estamos observando que el hielo está pasando a convertirse en líquido. Recordemos que químicamente la sustancia sigue siendo la misma. El hielo es agua, H2O en estado sólido. Le doy calor, se transforma a agua en estado líquido. Es agua en estado sólido y luego en estado líquido. Se mantiene igual su fórmula química. Estoy dando calor y observando. El hielo está pasando completamente a estado líquido, se está fundiendo. Ese cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Es un cambio físico
y también es un cambio que progresivo, porque se da por aumento de la temperatura. Observo mi vaso de precipitado y veo que el hielo cada vez está más reducido, porque está pasando completamente a estado líquido. Ahora mismo todo el hielo pasó a estado líquido, ocurrió una fusión completa. Continúo dando calor con el mechero, como pueden observar. Tengo mi vaso de precipitado tapado. Esa acción de tapar el vaso de precipitado que contenía el hielo, que ahora contiene agua en estado líquido solamente, la acción de tenerlo tapado tiene un objetivo. El objetivo es recoger lo que va a desprenderse del calentamiento de esa agua que está ahora líquida. Cuando le doy calor, va el agua a pasar de líquido a estado gaseoso. De líquido a estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio? De líquido a gaseoso se llama evaporación. ¿Cómo se llamaba el cambio anterior? De sólido a líquido, de hielo a agua líquida, se llama fusión. Ocurrió por aumento de la temperatura, es un cambio progresivo. Ahora estoy calentando el agua líquida y se va a evaporar, se va a convertir en gas. Ese cambio se va a llamar evaporación y es lo que está ocurriendo ahora. El agua se está calentando y el vapor está subiendo. Como el vaso de precipitado está tapado, le hemos colocado un vidrio reloj que sirva como tapa. Ese vapor de agua se va primero a chocar con la superficie del vidrio reloj. Y en el vidrio reloj, si observamos, hay vapor que se está quedando pegado a esa superficie del vaso, del platito vidrio reloj. Va a pasar entonces de gas a líquido. Está pasando de líquido a gas. Estoy viendo en el vidrio reloj observo en la superficie del vidrio reloj se están quedando gotitas de agua. ¿Por qué? Porque luego de estar líquida el agua pasó a gas y ese gas va a pasar de nuevo a líquido. Si observamos la superficie del vidrio reloj, podemos ver las gotitas de agua. ¿Cómo se llama el cambio que ocurrió cuando se formó de gas a líquido nuevamente? Se llama como condensación. De gas a líquido. Esas gotitas de agua que están en el vidrio reloj, que pueden observar aquí, es porque ha ocurrido una condensación. Fíjense cuántos cambios de estado llevamos. Partimos de agua en forma de hielo, que era estado sólido, la calentamos con el mechero, la temperatura aumentó y provocó un cambio de estado que fue de sólido a líquido llamado fusión. Continuamos calentando y el agua líquida pasó a agua en forma de vapor, vapor de agua. Ese cambio de estado también se da por aumento de la temperatura. Es un cambio progresivo. De líquido a gas, evaporación. Recogemos ese gas en el vidrio reloj que está sirviendo de tapa al vaso de precipitado y vemos que entonces ese gas se convierte en gotitas de agua, que es estado líquido, y ahí decimos que ocurrió un cambio de estado que se llama condensación. Fíjense que es un círculo, el círculo del agua, cambio de estado, pero siempre en cada uno tenemos H2O, que es su fórmula química, su naturaleza se mantiene igual, lo que ocurre es un cambio de estado. Vamos entonces
Podemos en este momento apagar el mechero para poder continuar con los demás. Vamos a pasar al siguiente, pero siempre recordando que hay preguntas en la hoja de evaluación que se responden con el experimento observado. Por ejemplo, la primera pregunta dice, diga cuáles cambios de estado se producen al calentar el hielo y clasifíquelos en progresivos y regresivos. Entonces ustedes pueden volver a ver el video para recordar cómo ha ocurrido esos cambios de estado y si necesitan ayudarse del cuadro que también está en el manual para ver cómo se llama cada uno de los cambios de estado y cuáles son regresivos y cuáles son progresivos. Recuerden que el cambio de estado puede ser regresivo si ocurre porque haya disminuido la temperatura y puede ser progresivo si ocurre porque haya aumentado la temperatura. Entonces, esta flecha hacia abajo es porque ha disminuido la temperatura y esta flecha hacia arriba es porque ha aumentado la temperatura. Recuerden que la temperatura es una propiedad extensiva de la materia que la determinamos en la práctica anterior con el instrumento llamado termómetro, que estábamos trabajando en escala de grados Celsius. Pero recuerden que el Sistema Internacional de Unidades para Temperatura establece que es Kelvin la escala internacional para reportar temperaturas. Vamos a pasar entonces al segundo ensayo. El segundo dice, sostenga un clavo con una pinza tijera. Tomamos un clavito de nuestro muestrario y tomamos la pinza tijera, uno de los instrumentos que le mostramos en la práctica inicial. Voy a retirar el mechero del soporte para que puedan observar mejor. Ahorita cuando la temperatura disminuya, retiramos el vaso. Entonces, tomo el clavito con la pinza tijera y dice que lo caliente. Caliento el clavito. Lo vamos a calentar durante 60 segundos aproximadamente. Es siempre importante observar el experimento. Cuando usted esté en el laboratorio y cuando esté observando el video, deténgase a mirar con concentración para que pueda aprender. Cuando uno observa detenidamente, con atención, lo que observa nunca lo olvida. Y son conocimientos permanentes que usted podrá retener y aplicar para su diario vivir o su área profesional. Y también para tener un desempeño de excelencia en la asignatura. Ahora observamos el clavito. Si lo vemos, el clavito se ha puesto enrojecido. Podemos acercarlo para ver lo que ha ocurrido con él. ¿Ha dejado de ser un clavo? No. ¿Qué ha ocurrido en él? Bueno, cambio de color por el exceso de temperatura y entonces el cambio que ocurrió en él fue precisamente un cambio como físico, porque tengo mi mismo clavito, pero su temperatura ha cambiado. Ahora mismo no puedo sujetarlo con mi mano porque me quemaría. Ha aumentado su temperatura. Pero en un ratito él va a enfriarse nuevamente, la temperatura va a disminuir y él seguirá siendo el mismo clavito. ¿Qué ocurrió? Un cambio físico de color y un cambio de temperatura. No ocurre un cambio que interfiera en lo que es la composición química del clavito. Guardo el clavito y recuerden ir al manual. Van al manual a contestar. Diga qué tipo de cambio ocurrió cuando calentó el clavo y cuál fue la evidencia observada. Recuerden que la evidencia es la prueba que demuestra que el cambio ha ocurrido.
lo que observamos, cómo se puso el clavito cuando le di calor. Y cómo sé que estaba el clavito, estaba tan manejable que podía sujetarlo con la mano después de tenerlo en el mechero. Esas respuestas dan forma a la evidencia que demuestra que el cambio ocurrió. El tercer ensayo es, en un vaso de precipitado, mezcle una cucharadita de cloruro de sodio. Vamos a tomar este mismo vaso de precipitado que usamos hace un ratito. Lo vamos a bajar del soporte y le vamos a agregar cloruro de sodio. Cloruro de sodio, que es la sal que usamos en las casas para aderezar nuestros alimentos y tiene muchos usos industriales. Cloruro de sodio. Le agrego una cucharadita, como dice el ensayo, y luego dice, agregue también arena. Le agrego la arena. Entonces, agito de manera que se mezclen, trato de que se mezclen. El procedimiento dice, filtre la mezcla con ayuda de un embudo y papel de filtro. Nosotros utilizaremos el embudo y en vez de papel de filtro vamos a hacerlo con algodón. Coloco algodón dentro del embudo y el embudo lo pongo sobre un recipiente. Vuelvo otra vez a tomar el vaso de precipitado, me estoy auxiliando de esto porque está caliente, el vaso, y lo agrego al embudo que tiene el algodón. Vamos a ver el procedimiento que dice. Al filtrar con ayuda del embudo, ¿qué sustancias se separan en la filtración? Vemos en el algodón que tiene el embudo que quedó ¿qué? Observemos. Quedó arena. Y en el vaso donde recogí el filtrado quedó agua ¿con qué? Con la sal disuelta. ¿Cuál era nuestra sal? Cloruro de sodio disuelto en agua. La arena aquí y en el filtrado, solución salina. ¿Cómo usted separaría los componentes del filtrado? ¿Cómo pudiera yo separar el cloruro de sodio, aquí, del agua? Pues muy fácil. Si vuelvo a darle calor a esta sustancia, que es una mezcla de agua y sal, ¿qué va a pasar? El agua, por efecto del calor, se va a evaporar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el cloruro de sodio nuevamente en solución. Porque es un cambio físico que ha ocurrido. Las sustancias permanecen químicamente igual. Ha ocurrido solo cambio de estado y ha ocurrido en este caso formación de mezcla. Puedo separar mis partes y volver a tener las sustancias de las que originalmente partimos. Contestado eso, pasan a la hoja de evaluación y leen la pregunta. Cuando filtramos la mezcla de sal, agua y arena, lo que quedó como filtrado, ¿es una mezcla o es un compuesto? Usted debe analizar y puede revisar su cuaderno de trabajo de teoría también o un libro de química. ¿Qué quedó aquí? ¿Una mezcla o un compuesto?